Mi teléfono vibró contra mi muslo mientras arrastraba mi equipaje de mano por la terminal de llegadas de JFK. La notificación se iluminó con otro mensaje de mi casero. La misma amenaza, con palabras diferentes. 3 días para pagar el alquiler o cambiaría las cerraduras y apilaría mis pertenencias en la acera como la basura que claramente pensaba que yo era. Borré el mensaje sin responder, guardando el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta con más fuerza de la necesaria. ¿Qué se suponía que debía decirle? La entrevista en Boston había sido un espectacular desperdicio de mis últimos $200. El editor, con una simpatía ensayada, explicó mi propuesta sobre corrupción municipal. La consideraron demasiado local, demasiado de nicho y no lo suficientemente atractiva para su audiencia. 29 años, con un título de periodismo acumulando polvo y un currículum lleno de trabajos freelance que apenas cubrían los gastos básicos. Se suponía que esto sería diferente. Se suponía que yo sería diferente. La cinta de equipaje cobró vida con un chillido mecánico que me hizo doler los dientes. Escupía maletas en una rotación caótica, como una especie de ruleta capitalista. Yo estaba de pie entre la masa de viajeros agotados, todos con la misma expresión de impaciencia resignada, viendo un desfile interminable de maletas negras pasar en círculo. Se suponía que la mía era distintiva, una de esas imitaciones baratas con una rueda rota que se desviaba bruscamente hacia la izquierda. Un recuerdo de tiempos financieros mejores. Pero cuando vi lo que parecía ser la mía, la rueda giraba suave y recta. No importaba, maleta negra, mismas dimensiones, lo suficientemente parecida. Mi cerebro estaba demasiado frito para preocuparse por discrepancias menores. Agarré el asa y me dirigí a la zona de recogida de viajes compartidos. Me abrí paso entre grupos de familias y viajeros de negocios que parecían saber exactamente a dónde iban. El conductor del Uber era un hombre de mediana edad que no habló más allá de un gruñido de reconocimiento cuando confirmé mi dirección, lo cual me pareció perfecto. Apoyé la cabeza en la fría ventanilla y vi cómo Queens se desdibujaba hasta convertirse en Brooklyn. Un viaje de 45 minutos de tráfico intermitente, zonas de construcción que parecían multiplicarse como la mala hierba y baches lo suficientemente profundos como para tragarse a un niño pequeño. Para cuando llegamos a mi edificio, un sexto piso sin ascensor en un barrio que los anuncios inmobiliarios llamaban optimistamente emergente, mi cuello se había convertido en un nudo de tensión. El resto de nosotros que realmente vivíamos aquí, lo llamábamos en la quiebra o en transición, si nos sentíamos caritativos. La maleta golpeaba cada escalón mientras subía al cuarto piso. El sonido resonaba en la escalera que olía perpetuamente a la cena de otra persona. Un limpiador industrial que nunca lograba enmascarar del todo la decadencia subyacente. Mi apartamento me recibió con el aroma de la comida tailandesa para llevar que había olvidado tirar hace 3 días, mezclado con el ligero olor a humedad que venía con los edificios más antiguos que mis padres. Dejé la maleta junto a la puerta, me quité los zapatos y me derrumbé en el sofá. El sofá venía con el piso, con todo y la quemadura de cigarrillo del inquilino anterior. Esta quemadura todavía salpicaba el reposabrazos como una especie de constelación de mal gusto. Debería haber desempacado de inmediato. Debería haberme duchado para quitarme el aire reciclado del avión y la suciedad de la estación de tren. Debería haber abierto mi portátil y empezado a proponer otra historia a otro editor que la rechazaría amablemente. En lugar de eso, subí la maleta a mi mesa de centro, que había encontrado en una esquina de la calle. Tenía un cartel que decía gratis. La abrí con manos que parecían pertenecer a otra persona. Ropa equivocada me devolvió la mirada. Marcas de diseñador que no podía pronunciar, dobladas con una precisión militar que nunca lograría ni aunque me apuntaran con una pistola a la cabeza. Un portátil que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. Un neceser de cuero que contenía una colonia que olía cara incluso a través de las botellas selladas. Todo eran artículos de hombre. Artículos de hombre caros. Definitivamente no eran míos. Mi corazón golpeó con fuerza contra mis costillas. Esa sensación de hundimiento, de oh no, se extendió por mi pecho como tinta derramada.
Esta era la vida de otra persona, cuidadosamente empacada y organizada. Alguien con dinero y gusto, y el tipo de atención al detalle que hablaba de control. Me quedé sentada un largo momento mirando el contenido, mi cerebro cansado luchando por procesarlo. Entonces me di cuenta del portafolios de cuero metido en el bolsillo lateral, parcialmente oculto bajo una pila de camisas de vestir planchadas. Los saqué y los documentos se derramaron sobre mi rayada mesa de centro como una acusación. Algunos documentos estaban en inglés, otros en lo que parecía italiano, con sellos oficiales prensados en papel grueso y firmas autorizadas. Columnas de números que parecían transferencias bancarias, del tipo con demasiados ceros para ser algo inocente. Mis instintos de periodista se dispararon antes de que el sentido común pudiera tomar las riendas y hacerme retroceder. Esto era información, esto era una historia, esto era exactamente el tipo de cosa que había estado buscando, evidencia de algo más grande que yo, más grande que mi carrera fallida y mi alquiler atrasado. Agarré mi teléfono y empecé a fotografiar todo. Página tras página, lo capturé todo. Números de cuenta que parecían pertenecer a paraísos fiscales, nombres que no reconocía, pero que mis instintos gritaban que eran importantes. Un membrete oficial de un senador con notas escritas a mano en los márgenes. Fechas, lugares, transacciones que formaban patrones que aún no podía descifrar del todo, pero que sabía que significaban algo importante. Esto era algo. Todavía no sabía qué, pero esto era absolutamente algo grande, algo que valía la pena investigar, algo que podría salvar mi carrera si lo jugaba bien. Estaba alcanzando otra pila de papeles, mis dedos temblando ligeramente de adrenalina y posibilidad. Cuando lo sentí, una débil vibración proveniente de algún lugar dentro del forro de la maleta, sutil pero insistente, como un latido que no pertenecía. Presioné mi palma contra la tela y rastreé la sensación hasta su origen. Encontré un bulto duro y rectangular, cosido cuidadosamente en el panel interior. Mis dedos encontraron el borde de la costura y la rasgué sin pensar. La tela se rasgó con un sonido que pareció demasiado fuerte en mi silencioso apartamento. Un pequeño dispositivo negro cayó en mi palma, no más grande que una caja de cerillas, parpadeando con una diminuta luz roja que pulsaba como una advertencia a la que debería haber prestado atención hace horas. Rastreador GPS, de grado militar por su aspecto, activo y transmitiendo. El aire se me escapó de los pulmones en una ráfaga que me dejó mareada. Alguien sabía exactamente dónde estaba su maleta. Alguien la estaba rastreando en tiempo real. Alguien sabía que estaba aquí, en mi apartamento del cuarto piso en Brooklyn, conmigo, inclinada sobre ella como una idiota que acababa de fotografiar lo que probablemente era información extremadamente clasificada y peligrosa. Me levanté tan rápido que mi silla se volcó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Mi teléfono temblaba en mi mano mientras buscaba la línea de atención al cliente del aeropuerto, mis dedos tropezando en la pantalla. Una voz automática respondió, alegre y poco útil, ofreciéndome un menú de opciones que no incluía. Accidentalmente robé la maleta de alguien. Y probablemente vienen a matarme ahora. Apreté números, navegué por bucles interminables y me pusieron en espera con una música que se burlaba de mi creciente pánico con su alegre melodía de jazz. Colgué y lo intenté de nuevo. La misma voz automática, el mismo menú inútil, la misma música de espera. Eran las 10 de la noche de un martes. Nadie iba a ayudarme. Nadie siquiera contestaba sus teléfonos. Me acerqué a la ventana y aparté la delgada cortina, la tela áspera bajo mis dedos. La farola de abajo teñía todo de un naranja intenso, iluminando 3 camionetas negras aparcadas en perfecta formación junto a la acera. Ventanas tintadas que no reflejaban nada, motores en marcha, el humo del escape visible en el aire fresco de octubre. Mientras miraba, congelada en el sitio como una presa que sabe que ha sido vista, hombres con trajes oscuros emergieron de los vehículos. 1, 2, 5, 10, 15. Seguían saliendo, desplegándose de las camionetas como una especie de pesadilla hecha carne.
auriculares, chaquetas a medida que no ocultaban del todo el bulto de las pistoleras de hombro, moviéndose con el tipo de precisión sincronizada que hablaba de entrenamiento y propósito. Se movieron hacia la entrada de mi edificio como un pequeño ejército. Mis manos no dejaban de temblar mientras me alejaba de la ventana, casi tropezando con mis zapatos tirados. Las fotos. ¡Oh, Dios! Las fotos. Las había enviado a mi almacenamiento en la nube por pura costumbre. La misma copia de seguridad automática que hacía con cada pieza de investigación, cada entrevista, cada trozo de información que recopilaba. Si venían por la maleta, definitivamente también venían por mí. Y si algo me pasaba, si estos hombres decidían que yo era un cabo suelto que había que atar, al menos la información no desaparecería. Al menos alguien podría encontrarla con el tiempo. Pasos pesados resonaron en la escalera, amortiguados, pero inconfundibles. Varios pares de pies subiendo en perfecto unísono. No los pasos arrastrados de residentes cansados que volvían a casa. Estos eran decididos, inevitables. Miré la puerta de mi apartamento, con su cerradura estándar de constructor y su endeble cadena que no detendría a un adolescente decidido, y mucho menos a lo que sonaba como un equipo táctico. Nada de lo que poseía ralentizaría a quien quiera que viniera. Yo no estaba hecha para esto. Escribía sobre corrupción desde la seguridad de las cafeterías. No la enfrentaba en mi propia sala de estar. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Tercer piso, luego cuarto piso, mi piso. Agarré mi teléfono y lo metí en lo más profundo de mi bolsillo, mi única conexión con el mundo exterior y la evidencia que podría ser mi única moneda de cambio. Me pegué a la pared junto a la puerta como había visto hacer en las películas, como si eso fuera a ayudar de alguna manera, como si tuviera alguna oportunidad contra hombres armados que rastreaban su equipaje con tecnología que probablemente costaba más que toda mi existencia. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. 3 golpes secos, no un golpeteo agresivo, ni madera astillándose, casi educados, controlados de alguna manera. Eso era infinitamente peor de lo que habría sido la violencia pura. Contuve la respiración, contando los latidos de mi corazón. Quizás si me quedaba en silencio, pensarían que se habían equivocado de apartamento. Quizás se irían. Quizás todo esto era un terrible error. Otro golpe más fuerte esta vez, haciendo vibrar el marco. Luego, una voz atravesó la puerta, baja y controlada, con un acento que convertía las vocales en algo peligroso y hacía que mi nombre sonara como un veredicto. Señorita Williams, sé que está dentro. Estoy aquí por lo que me pertenece. No me moví, no respiré, no parpadeé. No estoy interesado en hacerle daño, continuó la voz. Y de alguna manera no le creí, aunque su tono seguía siendo perfectamente razonable. Pero tendré una conversación con usted de una forma u otra. Puede abrir la puerta o mis hombres la abrirán por usted. Creo que ambos sabemos qué opción es preferible. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía, apenas más que un susurro. ¿Quién es usted? El silencio se extendió por 3 latidos. Luego, casi divertido. El hombre cuya maleta tomó del aeropuerto. Ahora abra la puerta. Me moví hacia la mirilla con piernas que se sentían desconectadas de mi cuerpo. Un hombre estaba de pie directamente frente a mi puerta. Alto, quizás 1,88 m, vistiendo un traje de color carbón que probablemente costaba más que todo mi guardarropa, incluyendo los zapatos que nunca usaba. Pelo oscuro peinado hacia atrás con precisión. Mandíbula afilada con una leve cicatriz a lo largo del borde. Del tipo que hablaba de violencia sobreviviente. Ojos azul hielo que parecían mirar directamente a través de la puerta y dentro de mí, catalogando cada miedo, cada debilidad. Detrás de él, conté al menos otros 15 hombres alineados en el estrecho pasillo, todos armados, todos observando la puerta con la paciencia de depredadores que sabían que su presa no tenía a dónde huir. Mi casero iba a perder la cabeza por esto, si sobrevivía lo suficiente como para preocuparme por las quejas de ruido. Alcancé la cadena con dedos temblorosos, la desenganché,
Giré el cerrojo que de repente parecía patéticamente inadecuado y abrí la puerta exactamente 15 centímetros. El hombre no la forzó más. Solo se quedó allí estudiándome con esos ojos fríos y calculadores que no se perdían nada. De cerca era aún más imponente. Hombros anchos, el tipo de complexión que proviene de la disciplina y el propósito, no de la vanidad o las selfies de gimnasio. Olía a colonia cara y a algo más oscuro debajo. Pólvora quizás, o simplemente el peligro hecho manifiesto. ¿Claire Williams? Preguntó, aunque el tono dejaba claro que no era realmente una pregunta. Él ya lo sabía todo. Asentí sin confiar en mi voz. Mi nombre es Vittorio Rossi. Hizo una pausa, dejando que el nombre se asentara entre nosotros como un peso. Usted tiene algo mío y necesitamos discutir exactamente qué va a hacer al respecto. Vittorio Rossi no esperó una invitación. Entró en mi apartamento con la confianza de alguien que posee cada habitación en la que entra. Su presencia inmediatamente hizo que el espacio se sintiera más pequeño, más barato y más expuesto. Sus hombres permanecieron en el pasillo, un muro de trajes, armas y juicio silencioso. Pero de alguna manera, tenerlo solo a él dentro se sentía más peligroso que todos ellos juntos. Sus ojos azul hielo recorrieron mi apartamento en un solo barrido eficiente, observando los muebles de segunda mano, la pila de facturas impagadas en el mostrador y el envase de comida para llevar que no había tirado. Nada en su expresión cambió, pero sentí la evaluación de todos modos. Anotado, catalogado y descartado como irrelevante. Luego su mirada se posó en la maleta abierta extendida sobre mi mesa de centro. Los documentos todavía esparcidos como evidencia en la escena de un crimen. Puedo explicarlo, empecé, odiando cómo temblaba mi voz. Estoy seguro de que puede. Se movió hacia la mesa con pasos medidos, cada pisada deliberada. La pregunta es si su explicación importa. Lo vi recoger los documentos con manos cuidadosas, sus movimientos precisos y controlados. No se apresuró, no mostró ira ni pánico, solo recogió su propiedad como un hombre que siempre obtiene lo que quiere, de una forma u otra. Cuando terminó, se giró para mirarme de frente, y el peso de su atención hizo que se me cortara la respiración. La maleta era idéntica a la mía, dije rápidamente. No me di cuenta hasta que llegué a casa y la abrí. Iba a llamar al aeropuerto, pero era tarde y no pude comunicarme con nadie. Y luego apareciste y fotografiaste mis documentos. No era una pregunta. Sus ojos habían encontrado mi teléfono en el mostrador, la pantalla todavía iluminada con mi aplicación de almacenamiento en la nube. Antes de que te dieras cuenta del error, antes de que vieras el rastreador, viste información, y tu primer instinto fue documentarla. Se me cayó el alma a los pies. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Los hombres como él siempre lo saben. Soy periodista, dije, como si eso lo explicara todo, como si excusara algo. Es instinto. Veo algo que parece una historia y investigas. Dio un paso más cerca, cerrando la distancia entre nosotros. Haces preguntas, indagas en cosas que no te conciernen, cosas que son peligrosas para la gente que hace demasiadas preguntas. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. Las borraré, las fotos, todas ellas. Puedes verme hacerlo ahora mismo. Podría. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome como si yo fuera un problema que intentaba resolver. Pero ya las has subido al almacenamiento en la nube, lo que significa que borrarlas de tu teléfono no logra nada. Podrías tener copias en tu portátil, en unidades de respaldo o en borradores de correo electrónico. Podrías haberlas enviado ya a colegas, editores o a la policía. No lo hice, dije rápidamente. Juro que no se las envié a nadie. Fue solo una copia de seguridad automática. Lo hago con toda mi investigación. No estaba pensando, eso está claro. Pasó junto a mí hacia mi ventana, mirando hacia la calle de abajo donde sus camionetas esperaban como depredadores pacientes. No estabas pensando en quién podría poseer una maleta que contiene documentos sensibles. No estabas pensando en qué tipo de hombre viaja con un rastreador GPS cosido en su equipaje. Viste una oportunidad y la tomaste. Al diablo con las consecuencias.
La precisión de su evaluación dolió más de lo que cualquier insulto podría haberlo hecho. ¿Y ahora qué pasa? ¿Me matas? ¿Me haces desaparecer? Mi voz se quebró en la última palabra. No soy nadie. Soy una periodista freelance que apenas puede pagar el alquiler. A nadie le importará si yo... Ahí es donde te equivocas. Se giró desde la ventana para mirarme de nuevo. Eres periodista, lo que significa que si desapareces, ciertamente habrá preguntas, especialmente después de que las cámaras de seguridad te capturaran tomando mi maleta en el aeropuerto. Seguirán investigaciones. Esto llevaría al tipo de atención que absolutamente no necesito y no quiero. Una esperanza parpadeó en mi pecho, pequeña y desesperada. Entonces, ¿no vas a matarme? No dije eso. Su expresión permaneció neutral y legible. Dije que sería un inconveniente. Hay una diferencia. La esperanza murió tan rápido como había surgido. Sacó su teléfono, el dispositivo parecía pequeño en su gran mano, e hizo una llamada. La conversación fue breve, en un italiano rápido que no pude seguir. Cuando terminó, volvió su atención hacia mí. Mis hombres están recuperando tu verdadera maleta del aeropuerto. La traerán aquí. Mientras tanto, tú y yo vamos a establecer algunas reglas básicas. ¿Reglas básicas? Repetí aturdida. Tienes información que no puedo permitir que se haga pública. Información que podría destruir acuerdos cuidadosamente construidos, poner en peligro vidas y comenzar guerras. Lo dijo como si nada, como si estuviera hablando del tiempo. Necesito saber que esa información se mantendrá contenida, lo que significa que necesito tener una ventaja sobre ti. Tienes a 15 hombres armados en mi pasillo, señalé. Parece una ventaja más que suficiente. La violencia es burda, temporal. El miedo se desvanece, el valor regresa, la gente se vuelve estúpida. Se movió hacia mi sofá y se sentó como si fuera suyo, como si fuera dueño de todo en este apartamento, incluyéndome a mí. Prefiero pólizas de seguro que no requieran un mantenimiento constante. Me quedé pegada a la pared, tratando de dar sentido a sus palabras a través de la adrenalina que inundaba mi sistema. ¿Qué tipo de seguro? El tipo en el que entiendes que esas fotos, esa información, esa curiosidad tuya, existen en un contexto del que no quieres formar parte. Señaló el espacio a su lado. Siéntese, señorita Williams. Me está poniendo nervioso. Merodeando ahí como un animal asustado. Lo absurdo de esa afirmación, que yo pudiera ponerlo nervioso, casi me hizo reír. Pero en lugar de eso, crucé a la silla frente al sofá, manteniendo la distancia. No era tan estúpida, mejor. Se reclinó, haciendo que mis muebles baratos parecieran elegantes de alguna manera. Ahora dígame qué vio en esos documentos. ¿Qué entendió? Números de cuenta, dije con cuidado. Transferencias bancarias, algunos nombres que no reconocí. El membrete de un senador. Parecían registros financieros, quizás evidencia de corrupción o lavado de dinero. No tuve tiempo de analizarlo adecuadamente antes de encontrar el rastreador, pero querías hacerlo. Sus ojos nunca dejaron mi cara. Querías cavar más profundo, investigar, exponer lo que sea que pensabas que habías encontrado. No podía negarlo. Ese es mi trabajo. O se supone que lo es. Investigo la corrupción. Escribo historias que hacen que las personas poderosas rindan cuentas. No. La palabra goteaba con algo que podría haber sido burla o podría haber sido respeto. Depende de a qué personas poderosas intentes hacer rendir cuentas. ¿Me estás amenazando? Te estoy educando. Sacó su propio teléfono de nuevo. Tocó la pantalla varias veces y luego me lo mostró. ¿Reconoce a este hombre? La foto mostraba a alguien con un traje caro, saliendo de lo que parecía un juzgado. Distinguido, de pelo gris, el tipo de cara que aparecía en los carteles de campaña y en los programas de noticias. El senador Richardson, dije lentamente, ¿está en algún comité de supervisión financiera o regulación bancaria o algo así? Vittorio retiró el teléfono. También es corrupto. Lo ha sido durante 15 años. Acepta dinero de organizaciones que no tienen nada que hacer cerca de un gobierno legítimo.
Usa su posición para proteger empresas criminales a cambio de cuentas en el extranjero y apoyo político. Parpadeé. ¿Me estás diciendo esto? ¿Por qué? Porque esos documentos que fotografiaste lo prueban. Registros bancarios, comunicaciones, transacciones que lo conectan directamente con personas a las que debería estar arrestando, no protegiendo. Hizo una pausa. También lo conectan con personas a las que les gustaría mucho verme muerto. Las piezas comenzaron a encajar. Estás usando evidencia en su contra para algo. Ventaja o chantaje. Protección, corrigió. Estoy en un negocio que requiere un equilibrio cuidadoso. Enemigos por todos lados. Siempre buscando debilidades que explotar. El senador Richardson proporciona ciertas garantías. Mientras tenga pruebas de su corrupción, él se mantiene obediente. Mantiene a ciertas agencias alejadas de ciertas operaciones. Un acuerdo mutuamente beneficioso. Hasta que fotografié todo y potencialmente destruí ese acuerdo, terminé. Ahora lo estás entendiendo. Se levantó, moviéndose para mirar por mi ventana de nuevo. Su teléfono vibró y contestó. Otra breve conversación en italiano. Cuando colgó, su expresión había cambiado ligeramente. La tensión aparecía en la línea de sus hombros. Tenemos una complicación. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué tipo de complicación? Mis hombres informan que otra organización estuvo en el aeropuerto esta noche revisando las grabaciones de seguridad, haciendo preguntas sobre la cinta del equipaje, específicamente sobre nuestro marco de tiempo. Se giró para mirarme de frente. Saben que la maleta fue cambiada, lo que significa que saben que alguien más tiene acceso a esos documentos. Están buscando a ese alguien. ¿Quiénes son? Competidores, albaneses que desearían eliminar mis acuerdos de protección y tomar el control del territorio que actualmente tengo. Su mandíbula se tensó. La vieron en las cámaras, señorita Williams. Tienen su cara y la encontrarán mucho más rápido de lo que yo encontré mi maleta. El terror me recorrió en una ola fría. ¿Qué quieren? Los documentos. Y asegurarse de que no existan copias en ninguna parte, lo que significa eliminar a cualquiera que los haya visto, dijo clínicamente, sin emoción. Esa serías tú, oh Dios. Sentí que mis piernas se debilitaban. Oh Dios, esto no está pasando. Está pasando y está pasando rápidamente. Su teléfono vibró de nuevo. Miró la pantalla y algo que podría haber sido satisfacción cruzó sus facciones. Tu maleta está aquí. Mis hombres la están subiendo. Oí pasos pesados en el pasillo. Luego un golpe. Vittorio abrió la puerta y uno de sus hombres entró cargando mi verdadera maleta, la que tenía la rueda rota que se desviaba a la izquierda. El hombre la dejó en el suelo, asintió una vez a Vittorio y se retiró al pasillo. Vittorio cerró la puerta detrás de él. El espacio se sintió de repente íntimo, peligroso y cargado de algo que no podía nombrar. ¿Y ahora qué?, pregunté. Tú tienes tu maleta, yo tengo la mía. Nos separamos y fingimos que esto nunca sucedió. Excepto que los albaneses ya te están cazando, dijo en voz baja. Te han conectado conmigo y con información que desean desesperadamente. Separar nuestros caminos no elimina ese problema, solo significa que lo enfrentas sola. La implicación quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada e ineludible. Estás diciendo que necesito protección. Estoy diciendo que ahora eres un objetivo, quieras o no. La única pregunta es si enfrentas lo que viene con alguien que realmente puede mantenerte con vida o si te escondes en este apartamento y esperas que no te encuentren. Se acercó, su presencia abrumando mis sentidos. Ambos sabemos cómo funcionaría esa esperanza. Lo miré, a la fría calculación en sus ojos que luchaba con algo más, algo casi como preocupación, y me di cuenta de que me había quedado sin opciones. Lo había estado desde el momento en que abrí esa maleta. Si acepto la protección, ¿cuál es el costo? Tu cooperación, tu silencio y tu palabra de que esos documentos nunca verán la luz del día. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, esperando. Y tu confianza, al menos temporalmente, de que mantenerte con vida sirve a mis intereses tanto como a los tuyos. Miré su mano extendida, dedos fuertes, una cicatriz en los nudillos, callos que hablaban de violencia,
vivida y sobreviviente. Tomarla significaba entrar en un mundo sobre el que solo había escrito desde fuera. Significaba confiar en un hombre que no conocía con una vida que apenas controlaba. Pero la alternativa era esperar aquí a hombres con peores intenciones y ninguna razón para mantenerme respirando. Puse mi mano en la suya. Su agarre fue cálido, firme y absoluto. Buena elección, señorita Williams, dijo Vittorio en voz baja. Ahora haz una maleta. Nos vamos. Metí ropa en mi bolsa de lona sin pensar, agarrando lo que estuviera más cerca. Vaqueros, camisetas, ropa interior que había visto días mejores. Mis manos temblaban tanto que se me cayó el cepillo de dientes 2 veces antes de lograr cerrar el neceser. Esto era una locura. Estaba haciendo las maletas para irme con un hombre que había conocido hacía solo 20 minutos. Viajaba con escoltas armados y equipaje rastreado por GPS, discutiendo guerras territoriales como otros discuten el tráfico. Vittorio estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en un italiano bajo que sonaba a órdenes. Sus hombres se habían retirado un poco por el pasillo, pero todavía podía sentir su presencia. Un recordatorio constante de que la vida normal había terminado en el momento en que agarré la maleta equivocada. ¿Cuánto tiempo tendré que estar fuera? Pregunté metiendo mi portátil en la bolsa. El tiempo que sea necesario para neutralizar la amenaza. Terminó su llamada y se giró para mirarme. Unos días, quizás más. Tengo plazos de trabajo. No es que paguen mucho, pero no puedo simplemente desaparecer. Puedes y lo harás. Su tono no dejaba lugar a discusión, a menos que prefieras quedarte aquí y ver cuánto tardan los albaneses en encontrarte. Estimo 6 horas, quizás menos si están motivados. Cerré la bolsa con más fuerza de la necesaria. Sabes, tus habilidades para tranquilizar a la gente podrían mejorar. Algo que podría haber sido diversión parpadeó en su rostro. Apareció y desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Prefiero la honestidad a la comodidad. La comodidad hace que la gente muera. Fantástica filosofía de vida, murmuré, colgándome la bolsa al hombro. Se dirigió a la puerta, la abrió ligeramente y habló con uno de sus hombres en italiano. El hombre asintió y desapareció escaleras abajo. Vittorio volvió su atención hacia mí. Mi coche está siendo traído a la entrada trasera. Saldremos por la puerta de servicio del sótano. Menos exposición. ¿Has hecho esto antes? No era una pregunta. Mover activos valiosos de situaciones peligrosas. Mantuvo mi mirada. Más veces de las que puedo contar. La palabra activo me sentó mal en el pecho, pero no tuve tiempo de examinar por qué. Nos movimos hacia el pasillo donde sus hombres esperaban, silenciosos y eficientes. Formaron un perímetro suelto a nuestro alrededor mientras descendíamos las escaleras, sus ojos escaneando constantemente, las manos cerca de armas que traté de no mirar directamente. El sótano olía a moho y hormigón viejo, iluminado por una sola bombilla parpadeante que teñía todo de un amarillo enfermizo. La mano de Vittorio encontró la parte baja de mi espalda, guiándome hacia una puerta que nunca había notado en los 3 años que había vivido aquí. Uno de sus hombres la abrió, revisó el callejón más allá y luego asintió. Salimos al aire nocturno de octubre que me atravesó la chaqueta. Una camioneta negra estaba al ralentí cerca de los contenedores de basura, con el humo del escape visible en el frío. El mismo hombre que había traído mi maleta abrió la puerta trasera y Vittorio me hizo un gesto para que entrara primero. El interior olía a cuero y a esa colonia cara que usaba Vittorio. Me deslicé por el asiento y él me siguió, la puerta cerrándose con un golpe sordo que se sintió definitivo. Dos de sus hombres subieron al frente. El conductor salió del callejón suavemente, sin chirridos de neumáticos ni aceleraciones dramáticas, solo un movimiento constante por las calles de Brooklyn que se veían diferentes a través de las ventanas tintadas. ¿A dónde vamos?, pregunté, viendo cómo mi barrio desaparecía detrás de nosotros. A los Hamptons. Tengo una propiedad allí que es segura. Vittorio ya estaba en su teléfono de nuevo, escribiendo algo con movimientos rápidos y precisos. Tardaremos unas 3 horas con los patrones de tráfico actuales.
3 horas atrapada en un coche con un hombre cuyo apellido había aprendido hace menos de una hora. Perfecto, apoyé la cabeza en la ventanilla y traté de procesar la realidad de mi situación. Esta mañana me preocupaba el alquiler. Ahora huía de mafiosos albaneses con un hombre que probablemente no era mucho mejor. Llevábamos conduciendo quizás 20 minutos cuando lo oí. Un estallido sordo que hizo vibrar las ventanillas, distante, pero inconfundible. Me giré en mi asiento para mirar por la ventanilla trasera. Un resplandor naranja iluminaba el horizonte detrás de nosotros, aproximadamente donde estaría mi edificio, haciéndose más brillante, extendiéndose. ¿Qué demonios fue eso? Susurré. Vittorio ya se había girado para mirar, su mandíbula tensándose. Explosión a nivel del suelo, o justo por encima por su tamaño. Ladró algo en italiano al conductor, luego hizo una llamada. La conversación fue cortante, urgente. Preguntas disparadas más rápido de lo que las respuestas podían formarse. Mi apartamento. Ese era el edificio de mi apartamento. Ese resplandor naranja era mi hogar. Mis vecinos, todo lo que poseía que no había metido en esta bolsa de lona. Atacaron mi edificio. Mi voz salió hueca, desconectada de mi cuerpo. Realmente volaron mi edificio. No el edificio, tu piso específicamente, o cerca de él. La voz de Vittorio era clínica, analítica. Querían eliminarte a ti y cualquier evidencia que pudieras tener. Archivos, ordenadores, unidades de respaldo. Quemarlo todo. Hay otras personas en ese edificio. Familias, niños. Mis manos se cerraron en puños. Podrían haber matado. Eso no es su preocupación. Terminó su llamada y se giró para mirarme de frente. Mis hombres informan que los servicios de emergencia están respondiendo. La explosión se contuvo en tu piso y en el de abajo. Habrá heridos, probablemente víctimas mortales. Pero podría haber sido peor. ¿Podría haber sido peor? Como si eso lo hiciera aceptable. Como si la gente no estuviera sangrando o muriendo o perdiéndolo todo porque yo había tomado la maleta equivocada de una cinta de aeropuerto. Esto es mi culpa, dije en voz baja. Si no hubiera, si no lo hubieras hecho, habrían encontrado otra excusa. La mano de Vittorio se movió como para tocar mi hombro, luego se detuvo. Esta gente no necesita justificación para la violencia. Necesitan objetivos y oportunidades. Te convertiste en ambas cosas en el momento en que tomaste esa maleta. Pero la violencia en sí misma, eso es lo que son. Quería discutir, oponerme a la absolución que me ofrecía, pero mi cerebro no podía formar pensamientos coherentes. Solo miraba por la ventanilla las luces de la autopista que se desdibujaban mientras mi antigua vida ardía detrás de mí. El viaje se prolongó en silencio, roto solo por las llamadas telefónicas periódicas de Vittorio, cada una cortante y eficiente. Estaba coordinando algo, moviendo piezas en un tablero que yo no podía ver. Ocasionalmente transmitía información en inglés, probablemente para mi beneficio. La explosión había sido un ataque dirigido con un dispositivo colocado en mi apartamento durante el día, antes incluso de que yo regresara de Boston. Los albaneses habían estado planeando esto desde el momento en que descubrieron el cambio de maleta. Sus hombres estaban rastreando sus movimientos ahora, mapeando sus casas seguras y patrones operativos. La guerra se avecinaba. Yo acababa de lanzar la primera cerilla sin siquiera saberlo. Cruzamos a Long Island, dejando atrás las luces de la ciudad por tramos de oscuridad interrumpidos por pueblos ocasionales. Cuanto más conducíamos, más se transformaba mi conmoción en algo más duro, más afilado. Ira, quizás, o determinación. Mi edificio fue destruido. Mis vecinos resultaron heridos. Todo porque yo había sido un daño colateral en la batalla de otra persona. Háblame de ellos, dije de repente, rompiendo el silencio. Los albaneses. ¿Qué quieren? Vittorio me estudió un largo momento antes de responder. Territorio, dinero, poder, las motivaciones habituales. Hizo una pausa. Han estado tratando de entrar en áreas que mi organización controla durante el último año. Rutas de distribución, contratos de protección, conexiones políticas. Cada intento ha fallado porque tengo recursos que ellos no tienen.
Seguros, ventajas, los documentos, dije. Entre otras cosas, se movió ligeramente, su brazo descansando a lo largo del respaldo del asiento. Saben que tengo pruebas de la corrupción del senador Richardson. Saben que esas pruebas lo mantienen obediente, mantienen a las fuerzas del orden a distancia. Si pudieran eliminar ese seguro y exponer al senador ellos mismos, eliminarían mi protección mientras ganan la suya. Así que esos documentos valen la pena matar por ellos. Esos documentos valen la pena empezar una guerra por ellos. Lo dijo como si fuera obvio, como si yo debería haber entendido esto desde el principio. Por eso tener tú copias, incluso accidentalmente, te convirtió en la persona más peligrosa de Nueva York esta noche. Me giré para mirarlo de frente, estudiando su perfil a la tenue luz de las farolas que pasaban. Rasgos afilados, esa cicatriz a lo largo de su mandíbula. El tipo de cara que pertenecía a viejas pinturas italianas de guerreros y reyes. Podrías haberme matado, destruido mi teléfono, borrado mi almacenamiento en la nube y haberme hecho desaparecer. Habría sido más simple. Más simple no siempre es mejor. Sus ojos azul hielo encontraron los míos. Eres periodista, señorita Williams. Haces preguntas, investigas, expones la verdad. Esas son habilidades peligrosas en mi mundo, pero también son valiosas, especialmente cuando se apuntan en la dirección correcta. Quieres que investigue algo. La comprensión encajó en su lugar. Por eso me mantienes con vida, no por piedad o porque sea un inconveniente matarme. ¿Crees que soy útil? Creo, dijo lentamente, eligiendo las palabras con cuidado, que te has topado con una situación mucho más grande que un simple cambio de maleta. Y creo que esa situación podría requerir exactamente el tipo de habilidades que posees. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero primero, necesitamos mantenerte respirando el tiempo suficiente para usarlas. La camioneta salió de la autopista principal hacia carreteras más pequeñas, luego a través de unas puertas que se abrieron automáticamente a nuestro paso. Un largo camino de entrada se extendía por delante, bordeado de árboles que parecían antiguos bajo los faros. Entonces apareció la casa. Llamar la casa era como llamar al océano un charco. 3 pisos de piedra y cristal iluminados desde dentro, encaramados en lo que parecía una playa privada. ¿Esta es tu idea de seguridad?, pregunté, mirando la mansión. Muros de 3,5 metros rodeando toda la propiedad. Guardias armados rotando en turnos de 8 horas. Vigilancia cubriendo todos los accesos. Habitación segura en el sótano con energía y comunicaciones independientes. Recitó las medidas de seguridad como alguien más podría enumerar las comodidades. Además, está registrada a nombre de una corporación fantasma que tarda 6 semanas en rastrearse hasta mí. Sí, señorita Williams, esto es seguro. La camioneta se detuvo frente a unas puertas macizas que parecían pertenecer a una catedral. Más hombres con traje emergieron de las sombras, hablando rápidamente con Vittorio en italiano. Él respondió mientras salía, luego se giró para ofrecerme su mano. La ignoré y salí por mi cuenta, agarrando mi bolsa de lona como si fuera la última pieza de mi antigua vida, lo que, dada la explosión, podría ser cierto. El interior de la casa coincidía con la grandeza del exterior. Suelos de mármol, obras de arte que parecían originales y de un valor incalculable, muebles que probablemente costaban más de lo que había ganado en toda mi carrera. Todo era elegante, caro y diseñado para impresionar e intimidar en igual medida. Una mujer apareció de uno de los pasillos, mayor, vestida con sencillez, pero con el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. Habló con Vittorio en italiano, señalando hacia los pisos superiores. Él asintió y se giró hacia mí. Lucía te mostrará una habitación de invitados. Tiene un baño adjunto. Todo lo que deberías necesitar. Intenta descansar un poco. Ya se le estaba moviendo hacia lo que parecía una oficina, con el teléfono de nuevo en la oreja, volviendo a su papel como una armadura. Espera. No sabía qué quería decir, solo que la idea de estar sola en esta enorme casa me oprimía el pecho. ¿Qué pasa mañana? Se detuvo en el umbral, a contraluz de las luces de la oficina. Mañana descubriremos cómo mantenerte con vida
¿Y cómo usar lo que sabes para terminar esto antes de que muera más gente? Sus ojos se encontraron con los míos a través de la distancia. Mañana, señorita Williams, vamos a la guerra. Luego desapareció, y Lucía me estaba guiando por una escalera curva hacia un dormitorio que podría haber contenido mi apartamento entero 2 veces. Dijo algo en italiano que no entendí, sonrió amablemente y me dejó sola. Dejé mi bolsa en una cama que parecía demasiado perfecta para dormir en ella y caminé hacia la ventana. Abajo podía ver a los guardias patrullando los terrenos, figuras oscuras moviéndose a través de jardines cuidadosamente mantenidos. Más allá de ellos, el océano se extendía negro e infinito bajo un cielo sin luna. En algún lugar ahí fuera, unos hombres me estaban cazando. Mi hogar estaba destruido. Mi vida tal como la conocía había terminado en el tiempo que tardé en agarrar la maleta equivocada. Y lo único que se interponía entre la muerte y yo era un hombre cuyo apellido no significaba nada para mí esta mañana. Pero ahora se sentía como lo único sólido en un mundo que se había vuelto loco. Apoyé la frente contra el cristal frío y traté de no pensar en el resplandor naranja que había visto en mi espejo retrovisor. Traté de no contar las formas en que esto aún podría salir mal. Fallé en ambos intentos. La mañana llegó a través de ventanas desconocidas, la luz del sol cortando una cama demasiado grande y demasiado cómoda para pertenecer a mi realidad. Durante 3 benditos segundos, olvidé dónde estaba. Olvidé por qué sentía el pecho oprimido y mis pensamientos dispersos. Entonces, el recuerdo regresó de golpe y me senté de repente, con el corazón martilleándome fuertemente. Alcancé un teléfono que mostraba 6 llamadas perdidas de números no reconocidos. Una alerta de noticias informaba de una explosión en Brooklyn que hirió a 14 personas y mató a 2. 2 personas muertas porque había tomado la maleta equivocada. Me duché en un baño más grande que mi destruido dormitorio, usando productos que probablemente costaban más que mi presupuesto de supermercado, tratando de frotar la culpa que se aferraba a mi piel como el humo. No funcionó. La mujer en el espejo se parecía a mí, pero se sentía como otra persona, alguien que había cruzado una línea que no podía descruzar. Lucía me encontró vagando por el pasillo 20 minutos después, todavía con el pelo húmedo y desorientada. Sonrió amablemente y me hizo un gesto para que la siguiera, guiándome por pasillos que parecían diseñados para confundir. Pasamos por habitaciones que vislumbré, pero no pude catalogar hasta que llegamos a un comedor con ventanas que daban al océano. Vittorio estaba sentado en el extremo de una mesa que podía acomodar a 20 personas. El portátil abierto, el teléfono pegado a la oreja, hablando en un italiano rápido que sonaba como si estuviera dando órdenes en lugar de tener una conversación. Levantó la vista cuando entré, levantó un dedo en un gesto de espera y continuó hablando. Lucía me puso un plato delante, huevos, tostadas y fruta dispuestos con un cuidado que no merecía. Y luego desapareció tan silenciosamente como había llegado. Piqué la comida mientras Vittorio terminaba su llamada. Se veía diferente a la luz de la mañana. Menos como una figura de pesadilla y más como un hombre que simplemente era muy bueno en cosas peligrosas. Su traje era diferente al de anoche, pero igualmente perfecto. Su pelo todavía peinado con precisión a pesar de la hora temprana. Solo las leves sombras bajo sus ojos sugerían que había dormido tan mal como yo. Deberías comer, dijo, cerrando su portátil. Va a ser un día largo. 2 personas están muertas. Dejé el tenedor. Por mi culpa. Por culpa de los albaneses, corrigió. Tú no plantaste ese explosivo. Tú no tomaste la decisión de matar civiles para enviar un mensaje. Ellos lo hicieron. Semántica. Aparté el plato. Si no hubiera tomado tu maleta, entonces habrían encontrado otra excusa para escalar la situación. Se levantó y se movió para servir café de una jarra que no había notado. Esta guerra iba a llegar de todos modos. Simplemente resultaste ser el catalizador. Lugar equivocado, momento equivocado, maleta equivocada. Me puso una taza delante. El café, oscuro y fuerte. Exactamente lo que necesitaba. Se supone que eso me hará sentir mejor.
Se supone que te hará entender la realidad en la que operas ahora. Se sentó más cerca de mí de lo que la enorme mesa requería. La culpa es inútil aquí. La ira productiva, sin embargo, es valiosa. Tomé un largo sorbo de café, dejando que el calor quemara parte del entumecimiento. ¿Quieres usar mi ira? Quiero usar tus habilidades. Abrió su portátil de nuevo, lo giró para que pudiera ver la pantalla. Los documentos llenaban la pantalla. Los mismos que había fotografiado anoche, más otros que no había visto. Eres una periodista que investiga la corrupción. Bueno, aquí hay más corrupción de la que podrías exponer en toda una vida. El senador Richardson es solo la superficie. Me encontré inclinándome hacia adelante a pesar de mi buen juicio, mis ojos escaneando la información. Números de cuenta, corporaciones fantasma, transacciones que abarcaban años, nombres que reconocía de los informes de noticias, caras que había visto en la televisión, evidencia de una red que iba más profundo de lo que había imaginado. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté con cuidado. Porque los albaneses no solo quieren estos documentos para eliminar mi ventaja, los quieren para tomar el lugar de Richardson en el acuerdo. Vittorio hizo zoom en una cadena de transacciones específica. Han estado construyendo su propia póliza de seguro, reuniendo su propia evidencia, planeando exponer al senador públicamente mientras se ofrecen como socios alternativos a las personas que él protegía. Así que destruyen tu protección mientras ganan la suya. Seguí la lógica. Eso es realmente inteligente. Es brillante. No sonaba molesto por ello, solo analítico. Por eso no puede tener éxito. Levantó la vista de la pantalla para encontrarme observándolo. Esos ojos azul hielo midiendo, calculando. ¿Qué necesitas de mí? Tu experiencia, tu ojo de periodista para patrones y conexiones. Abrió otro archivo. Este mostraba un mapa con ubicaciones marcadas. Necesito saber cómo están construyendo su caso, dónde están las vulnerabilidades y cómo desmantelar su estrategia antes de que puedan ejecutarla. ¿Quieres que los investigue? La comprensión se asentó fría en mi estómago. Que use mis habilidades para ayudarte a ganar una guerra de mafias. Quiero que sobrevivas. Cerró el portátil, y la supervivencia significa terminar esta amenaza permanentemente. No puedes volver a tu antigua vida, señorita Williams. Ese apartamento ya no existe. Esos vecinos conocen tu cara por los informes de noticias sobre la explosión. Los albaneses saben quién eres y lo que has visto. Tu único camino hacia adelante es a través de esta situación, no alrededor de ella. La verdad de sus palabras pesaba en mi pecho. Así que te ayudo o paso el resto de mi vida huyendo. O me ayudas y obtienes algo valioso a cambio. Se reclinó en su silla. Una historia. El mayor reportaje sobre corrupción política que jamás escribirás. Evidencia que podría derribar no solo a un senador, sino a toda una red de funcionarios corruptos. Tu nombre en la firma, tu carrera resucitada, tu credibilidad establecida más allá de toda duda. Era tentador, Dios, era tentador. Todo lo que había querido, todo lo que había estado persiguiendo con mis propuestas fallidas y artículos rechazados, entregado en bandeja de plata empapada en sangre. Y todo lo que tengo que hacer es ayudarte a destruir a tus enemigos primero, dije. Todo lo que tienes que hacer es de decirme qué ves en estos archivos que yo podría estar pasando por alto. Abrió el portátil de nuevo. Yo sé de números y operaciones. Tú sabes de historias y cómo contarlas. Diferentes perspectivas, señorita Williams. Eso es todo lo que pido. Trabajamos durante la mañana. Vittorio mostraba documentos mientras yo los analizaba con ojos frescos. Tenía razón. Vi cosas que él pasó por alto. Patrones en las transacciones que sugerían esquemas de lavado de dinero más sofisticados que simples transferencias bancarias. Nombres que conectaban con periodistas y medios de comunicación. Planes potenciales para cuando los albaneses quisieran filtrar su propia evidencia y una línea de tiempo que indicaba que estaban planeando algo grande en las próximas 2 semanas. Se están moviendo rápido, dije, señalando una serie de fechas. Sea cual sea su jugada final, se acerca pronto. Quieren atacar antes de que puedas reforzar tu posición. La mandíbula de Vittorio se tensó, lo que significa que tenemos menos tiempo del que pensaba.
El almuerzo llegó y se fue. Más comida que apenas probé mientras profundizábamos en los archivos. Vittorio hacía llamadas en italiano, ocasionalmente poniéndome en altavoz para compartir algo que había descubierto. Sus hombres respondían con información que pintaba un cuadro más claro de la operación albanesa. Eran más grandes de lo que había imaginado, mejor financiados, con conexiones que se extendían a negocios legítimos y al gobierno. ¿Cómo se lucha contra algo tan grande?, pregunté durante una rara pausa. De la misma manera que expones la corrupción en el periodismo. Estaba revisando notas en un blog de notas legal, su letra precisa y controlada. Encuentra los puntos débiles. Aplica presión. Observa cómo todo se derrumba desde dentro. Excepto que tu versión implica violencia real, no solo carreras arruinadas. A veces, no levantó la vista de sus notas. La violencia es una herramienta, no el objetivo. El objetivo es la estabilidad, el territorio asegurado, las operaciones protegidas y las guerras terminadas antes de que se extiendan. Esa es una forma muy corporativa de describir el crimen organizado, observé. Es porque es corporativo. Dejó su bolígrafo y me miró a los ojos. Diferentes productos, diferentes métodos, misma estructura fundamental. Oferta y demanda, gestión de riesgos y estrategia competitiva. Dirijo un negocio, señorita Williams. Simplemente opera fuera de los límites legales. Y la gente muere en tu negocio. La gente muere en todos los negocios. Su expresión no cambió. Fabricantes de armas, compañías farmacéuticas, bancos que ejecutan hipotecas sobre familias. La muerte está en todas partes. Simplemente soy más honesto sobre mi papel en ella. Quería discutir, oponerme a la equivalencia moral, pero había pasado suficiente tiempo investigando la corrupción corporativa para saber que no estaba del todo equivocado. El mundo legal tenía mucha sangre en sus manos, solo que mejores relaciones públicas. Estábamos inmersos en el análisis del historial de transacciones de una corporación fantasma cuando el teléfono de Vittorio sonó con un tono que no había oído antes. Urgente y agudo. Respondió en italiano. Todo su cuerpo se tensó. La conversación fue breve, cortante, terminando con lo que sonó como una orden. Se levantó abruptamente. Tenemos una situación. Los albaneses saben de esta propiedad. Están planeando algo para esta noche. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo lo saben? Dinero, probablemente. Alguien de mi equipo de seguridad o alguien con acceso a los registros de propiedad. Ya se estaba moviendo hacia la puerta. No importa cómo. Lo que importa es que estamos reforzando el perímetro y preparándonos para un posible asalto. ¿Asalto? Lo seguí al pasillo. Como en, ¿van a atacar esta casa? Van a intentarlo. Se detuvo y se giró para mirarme de frente. Por eso te vas a quedar en la habitación segura de abajo hasta que esto se resuelva. Lucía te llevará allí ahora. Espera. Le agarré el brazo sin pensar. Sentí el músculo sólido bajo la tela cara. ¿Qué vas a hacer? Mitad del trabajo. Miró mi mano en su brazo, luego de nuevo a mi cara. Proteger lo que es mío y eliminar amenazas. Procedimiento estándar, señorita Williams. Claire, dije de repente. Si me voy a quedar en tu casa, escondida en tu habitación segura mientras la gente intenta matarnos a ambos, probablemente deberías llamarme Claire. Algo cambió en su expresión. La fría calculación se calentó fraccionalmente. Claire. Dijo mi nombre como si lo estuviera probando, viendo cómo encajaba. Quédate en la habitación segura hasta que yo venga a buscarte personalmente. No abras la puerta a nadie más, incluso si dicen que los envié yo. ¿Entendido? Asentí, sin confiar en mi voz. Levantó la mano y cubrió la mía con la suya. El contacto fue breve pero deliberado. He mantenido a salvo cosas más importantes con peores probabilidades. Estarás bien. Entonces Lucía estaba allí. Urgencia en sus movimientos mientras me guiaba hacia las escaleras. Miré hacia atrás una vez para ver a Vittorio ya en su teléfono, dando órdenes en italiano, mientras hombres con trajes se materializaban de habitaciones que no sabía que existían. Todos armados, todos moviéndose con un propósito. La habitación segura era exactamente como la había descrito. Paredes reforzadas, energía independiente
y monitores que mostraban todos los ángulos de la propiedad. Lucía me mostró los suministros, el equipo de comunicaciones y el botón de pánico que convocaría una respuesta inmediata. Luego me apretó el hombro con una sorprendente gentileza y se fue, la pesada puerta sellándose detrás de ella con un sonido como el de una bóveda cerrándose. Me senté en el catre provisto y observé los monitores mientras los hombres de Vittorio tomaban posiciones alrededor de la propiedad. Observé cómo él se paraba en lo que parecía un centro de mando, coordinando con calma eficiencia. Observé cómo el sol comenzaba a ponerse sobre el océano, tiñéndolo todo de un rojo dorado, como si el mundo ya estuviera ardiendo. Y esperé a que la guerra viniera a buscarnos. Pasaron 3 días sin ataque. 3 días de espera en un lujo que se sentía cada vez más como una jaula, sin importar cuán dorada fuera. El asalto albanés nunca se materializó, o si lo hizo, la seguridad de Vittorio lo interceptó antes de que llegara a la propiedad. Él no me decía cuál, solo aparecía cada noche para informarme que la amenaza seguía activa, que necesitaba quedarme adentro y que se requería paciencia. Paciencia, como si tuviera alguna opción. Pasé el tiempo haciendo lo que mejor sabía hacer, escarbar en los archivos a los que me había dado acceso, construyendo líneas de tiempo y conexiones, escribiendo análisis que parecían periodismo, pero que servían a su guerra. El trabajo mantenía mis manos ocupadas y mi mente enfocada en algo que no fueran los 2 vecinos muertos cuyos nombres había aprendido de los informes de noticias. Sarah Chen, 63 años, maestra jubilada. Marcus Wright, 37 años, camarero con una hija de 6 años. Su sangre estaba en mis manos, ya sea que la lógica de Vittorio me absolviera o no. En la cuarta noche, lo encontré en su estudio en lugar de que él me encontrara a mí. La puerta estaba abierta, una luz cálida se derramaba en el pasillo y pude verlo en su escritorio. Su chaqueta estaba tirada, las mangas arremangadas hasta los codos, mientras leía algo en su portátil. Mostraba el tipo de concentración que hacía que el resto del mundo desapareciera por completo. Llamé al marco de la puerta. ¿Alguna vez duermes? Levantó la vista, la sorpresa parpadeando en sus facciones antes de que el control se reafirmara. Ocasionalmente. ¿Tú? No muy bien. Entré en el estudio, atraída por la curiosidad y algo más que no quería nombrar. He estado revisando los registros financieros albaneses. Creo que encontré algo. El interés agudizó su mirada. Muéstrame. Me moví alrededor de su escritorio, abrí el archivo en su portátil, señalando las transacciones que había marcado. Estos patrones no coinciden con sus otras operaciones. Las cantidades son demasiado específicas, demasiado regulares. No es dinero de drogas ni pagos de protección. ¿Qué es? Se inclinó para estudiar la pantalla, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia mezclada con café y agotamiento. Nómina, creo, para algo consistente y continuo. Tracé las fechas, cada 2 semanas como un reloj. Comenzó hace 6 meses y no se ha detenido. Así no es como suelen operar las empresas criminales. Demasiado predecible, a menos que estén pagando por algo legítimo que requiere financiación constante. Sus ojos rastrearon los números con una velocidad aterradora. ¿Cuántos destinatarios? Al menos 30 que puedo confirmar. Probablemente más si tuviera acceso a su red completa. Abrí otro archivo, y mira esto. Varias de estas cuentas pertenecen a personas con cargos gubernamentales, empleados de bajo nivel, asistentes administrativos, pero todos trabajan en oficinas que manejan información sensible. La comprensión amaneció en su rostro. Han infiltrado a gente, no corrompiendo a funcionarios existentes, sino colocando a los suyos. Una infiltración lenta en lugar de una toma rápida. Sentí la emoción familiar de descubrir algo oculto. Es más inteligente que lo que Richardson estaba haciendo. En lugar de comprometer a personas en el poder, están creando una red desde cero. Vittorio se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados contra sus labios. Esto lo cambia todo. Si tienen gente dentro de la infraestructura, no necesitan exponer a Richardson para obtener protección.
Simplemente pueden esperar hasta que su red sea lo suficientemente fuerte y eliminarnos a todos simultáneamente. ¿Cuánto tiempo hasta que eso suceda? Meses, quizás un año. Ya estaba calculando, planeando. Pero significa que la amenaza inmediata podría ser menor de lo que pensábamos. Están jugando un juego a más largo plazo. El alivio y la frustración luchaban en mi pecho, así que puedo irme. Volver a alguna versión de lo normal. ¿A dónde irías? Su pregunta fue suave pero despiadada. Tu apartamento está destruido. Tus vecinos conocen tu cara por todos los informes de noticias sobre la explosión. Los albaneses podrían estar jugando una estrategia a largo plazo, pero no olvidarán que existes. E incluso si lo hicieran, has visto todo en estos archivos. Sabes demasiado para estar realmente a salvo. Me acerqué a la ventana, mirando la oscuridad del océano que no ofrecía respuestas. ¿Entonces qué? ¿Me quedo aquí para siempre? ¿Escondida en tu mansión mientras luchas en guerras que ayudé a empezar? Tú no empezaste nada. Lo oí levantarse. Sentí que se acercaba. Pero tienes razón en que quedarse aquí no es sostenible. Necesitas un propósito más allá de analizar mis documentos. Necesitas una vida. No puedo tener mucha vida cuando soy un objetivo. Mi reflejo en el cristal se veía hueco, desconocido. Entonces eliminamos el objetivo. Su reflejo apareció junto al mío. Usamos lo que has descubierto para desmantelar su operación antes de que se vuelva imparable. Exponemos la red que encontraste. Quemamos a su gente de los puestos gubernamentales. Destruimos su estrategia a largo plazo. Me giré para mirarlo. ¿Y cómo hacemos eso exactamente? De la misma manera que querías exponer a Richardson. Algo cambió en su expresión. La calculación se mezcló con lo que podría haber sido respeto. Tú escribes la historia, todo lo que has descubierto, cada conexión que has mapeado, cada pieza de evidencia que puedo proporcionar. La publicas a través de canales legítimos. Los destruyes con la verdad en lugar de la violencia. La esperanza parpadeó peligrosamente en mi pecho. Dijiste que nunca podría publicar nada de estos archivos, que la información tenía que permanecer enterrada. Dije que no podías publicar información que destruyera mi ventaja sobre Richardson. Se acercó, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Pero esta red albanesa es independiente. Exponerla los perjudica a ellos sin tocar mis acuerdos. De hecho, fortalece mi posición al eliminar la competencia futura. ¿Así que me dejarías publicar? Busqué engaño en su rostro. ¿Dejarme hacer mi trabajo? Bajo condiciones específicas. Levantó una mano, contando con los dedos. Primero, nada que comprometa a Richardson o mis operaciones existentes. Segundo, me envías el artículo para su revisión antes de la publicación. Tercero, tu firma va en una historia que te hace famosa, pero mantiene mi nombre completamente fuera de ella. Controlar la narrativa, dije lentamente. Asegurarte de que expongo exactamente lo que sirve a tus intereses. Asegurarnos de que ambos obtenemos lo que necesitamos. Bajó la mano. Tú obtienes la historia que definirá tu carrera que has estado persiguiendo. Yo obtengo una organización competidora destruida sin disparar un solo tiro. Mutuamente beneficioso, Claire. Era manipulación, obviamente, transparentemente manipulación, pero también era exactamente lo que quería. Lo que había estado buscando toda mi carrera. Una historia que importara. Evidencia que no se pudiera negar. Mi nombre asociado a algo que cambiaría las cosas. Incluso si las razones detrás de ello eran cualquier cosa menos puras. ¿Y si digo que no? Pregunté. ¿Y si decido que no quiero ser tu arma? Entonces te quedas aquí, bajo protección, hasta que encuentre otra solución al problema albanés. No había amenaza en su tono, solo una declaración de hechos. Estarías a salvo, cómoda, pero finalmente inútil. No creo que eso sea lo que quieres. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Ser inútil era peor que estar comprometida. Esconderse era peor que luchar, incluso si la lucha servía a la agenda de otra persona. Si hago esto, dije con cuidado, lo escribo a mi manera, sin censura más allá de proteger tus operaciones.
sin obligarme a mentir o distorsionar los hechos. La historia tiene que ser real, tiene que ser cierta o no vale nada. De acuerdo, extendió la mano. Tú escribes la verdad. Yo me aseguro de que esa verdad nos sirva a ambos. Asociación, no manipulación. Miré su mano extendida, fuerte, con cicatrices y firme. Estrecharla significaba comprometerme a algo que iba más allá de la simple supervivencia. Significaba convertirme en una participante activa en su mundo en lugar de una víctima accidental de él. Significaba elegirlo a él, de cualquier manera complicada en que esa elección se manifestara. Tomé su mano. Su agarre fue cálido, firme y absoluto. Asociación, repetí. Bien. No soltó mi mano de inmediato. Ahora viene la parte difícil. Convencer a los editores de que publiquen una historia con fuentes de inteligencia anónimas sin revelar de dónde proviene esa inteligencia. Puedo hacer eso. La confianza profesional estabilizó mi voz. He construido credibilidad durante años. Los editores confían en mi investigación incluso cuando no puedo revelar las fuentes. Entonces empezamos mañana. Finalmente soltó mi mano. La ausencia de contacto de alguna manera fue más ruidosa que su presencia. Esta noche deberías descansar. Descansar de verdad. No quedarte despierta analizando archivos hasta el amanecer. Podría decirte lo mismo. Señalé su escritorio, el caos organizado de documentos y tazas de café vacías. Pareces no haber dormido bien en días. No lo he hecho. Volvió a su escritorio, ya alcanzando su portátil, como si el breve momento de conexión nunca hubiera ocurrido. Pero el sueño es negociable cuando las guerras penden de un hilo. También lo es la perspectiva. No sé qué me hizo lo suficientemente valiente como para acercarme de nuevo. Me dijiste que la culpa es inútil. ¿No cae el agotamiento en la misma categoría? Hizo una pausa, con los dedos suspendidos sobre las teclas. ¿Estás realmente preocupada por mi horario de sueño? ¿O es un interrogatorio estratégico? ¿No pueden ser ambas cosas? Me apoyé en su escritorio, obligándolo a reconocer mi presencia. Necesitas que esté lúcida y funcional para que esta asociación funcione. Lo que significa que tú necesitas estar igualmente lúcido y funcional. Lógica básica, Vittorio. Su nombre se sintió extraño en mi boca, íntimo de una manera que su apellido no lo había sido. Por su expresión se dio cuenta. Lógica básica, repitió lentamente. Y yo que pensaba que estabas desarrollando una preocupación real por mi bienestar. Quizás lo estoy. La admisión me sorprendió tanto como pareció sorprenderlo a él. Me has mantenido con vida cuando habría sido más fácil eliminarme. Me estás ofreciendo un camino hacia adelante en lugar de solo protección. Eso merece algo más que un frío pragmatismo a cambio. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con cosas que ninguno de los dos sabía cómo articular. Me miró como si estuviera resolviendo una ecuación que seguía cambiando de variables, como si yo fuera un problema que no podía categorizar del todo. Eres peligrosa, dijo finalmente, en voz baja. No por lo que sabes o lo que puedes exponer, porque me haces considerar cosas más allá de la estrategia y la supervivencia. Mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Eso es malo? Todavía no lo sé. Se levantó, cerrando la distancia entre nosotros hasta que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. En mi mundo, cualquier cosa que te haga vulnerable suele ser fatal. Pero ya me estás haciendo reconsiderar reglas que he seguido durante años. ¿Qué reglas? La pregunta salió más entrecortada de lo que pretendía. Las de mantenerlos activos a una distancia emocional. Las de no confundir protección con posesión. Su mano se levantó como para tocar mi cara. Luego se detuvo a mitad de camino. Las de no querer cosas que no puedo permitirme querer. ¿Y qué quieres? Apenas reconocí mi propia voz. Sus ojos azul hielo se oscurecieron. Ahora mismo, besarte. Olvidarme de las redes albanesas y la corrupción política y las estrategias de guerra el tiempo suficiente para probar tu boca y sentir algo real. El aire entre nosotros crepitó con una tensión que había estado ignorando durante días. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque una vez que empiece, no querré parar.
Su control se estaba desvaneciendo, visible en la tensión de su mandíbula, la rigidez de sus hombros. Y te mereces algo mejor que ser otra cosa que tomo porque puedo. Quizás quiero que me tomen. Las palabras escaparon antes de que la sabiduría pudiera detenerlas. Quizás estoy cansada de ser protegida y analizada y mantenida a distancia como si fuera algo frágil. No eres algo frágil, pero su mano finalmente se movió, los dedos trazando mi mandíbula con una gentileza devastadora. También eres algo feroz y brillante y tan fuera de mi experiencia habitual. No tengo protocolos para manejarte. Entonces deja de manejarme. Me incliné hacia su toque, y solo está conmigo. Sin estrategia, sin protocolos, sin pensar 5 movimientos por delante. Su pulgar rozó mi labio inferior. Me estás pidiendo que abandone todo lo que me ha mantenido con vida tanto tiempo. Te le estoy pidiendo que confíes en que quizás, por una vez, ser vulnerable no te matará. Levanté la mano para cubrir la suya. O quizás te estoy pidiendo que confíes en mí. Es lo mismo en realidad. Me besó finalmente, inevitablemente, como si la gravedad nos hubiera estado atrayendo hacia este momento desde que se paró en el umbral de mi apartamento, con hielo en los ojos y violencia a su espalda. Su boca era feroz y hambrienta, sabiendo a café y a algo más oscuro, algo que se sentía como una necesidad que había estado negando demasiado tiempo. Le devolví el beso con igual hambre, mis dedos enredándose en su pelo, desordenándolo de maneras que se sentían como pequeñas victorias. Me atrajo hacia él y yo fui voluntariamente, desesperadamente, necesitando el contacto como necesitaba el aire. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba contra la mía. Esto lo complica todo, dijo. Lo sé. Sonreí a pesar de mí misma. Pero no creo que me importe. Deberías. Pero me besó de nuevo de todos modos, más suave esta vez, como si estuviera memorizando el sabor. Probablemente ambos deberíamos. Me aparté lo suficiente para encontrar su mirada. Pero no lo haremos, porque complicado es aparentemente donde ambos vivimos ahora. Algo que podría haber sido una risa se le escapó. Realmente eres peligrosa, Claire Williams. Bien. Besé la comisura de su boca. Alguien tiene que mantenerte alerta. Me sostuvo allí, contra su escritorio, en su estudio, en su mansión, que era tanto santuario como prisión. Y por primera vez desde que agarré la maleta equivocada, me sentí como algo más que una víctima o un activo. Me sentí como una persona, complicada, confundida, posiblemente tomando decisiones terribles, pero innegablemente, imprudentemente viva, aunque no estuviera segura de que alguno de los dos sobreviviría a lo que viniera después. La semana siguiente transcurrió en un extraño ritmo de domesticidad y pavor. Mañanas trabajando en el reportaje. Tardes con Vittorio revisando la estrategia. Noches que se desdibujaban en algo para lo que no tenía palabras. No hablamos de lo que había pasado en su estudio, eligiendo no analizarlo ni definirlo. No etiquetamos la forma en que su mano encontraba la mía durante las reuniones. También ignoramos cómo empecé a aparecer en su puerta cuando las pesadillas me despertaban a las 3 de la mañana. Simplemente existíamos en el espacio entre la asociación profesional y algo infinitamente más complicado. Estaba escribiendo en la biblioteca, octavo borrador del párrafo inicial, cuando Vittorio apareció en el umbral con una expresión que había aprendido que significaba problemas, no peligro inmediato, sino el tipo de problema que requería un ajuste rápido. Los albaneses saben sobre el artículo, dijo sin preámbulos. Uno de sus contactos infiltrados interceptó la comunicación entre tú y tu editor. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cuántos saben? Lo suficiente para entender lo que planeas exponer. Lo suficiente para quererte muerta antes de la publicación. Entró en la habitación, la tensión visible en sus hombros. Están acelerando su cronograma, planeando atacar esta ubicación en las próximas 48 horas con suficiente fuerza para abrumar nuestra seguridad. Guardé mi documento con manos temblorosas. ¿Cuántos? La inteligencia sugiere de 30 a 40 hombres, bien armados, bien coordinados.
Ya estaba en su teléfono, enviando comandos rápidos por texto, más de los que podemos repeler sin bajas significativas. Así que nos vamos. Me levanté, mi mente ya catalogando lo que necesitaría empacar. Encontrar otra ubicación que no conozcan. Encontrarán la siguiente también. Tienen recursos y motivación. Levantó la vista de su teléfono. Ojos azul hielo encontrándose con los míos con algo que podría haber sido arrepentimiento. Huir solo retrasa lo inevitable. En algún momento, tenemos que terminar esto. ¿Terminarlo? ¿Cómo? Pero ya lo había sabido desde la primera noche, en realidad. Esto siempre iba a reducirse a la violencia. Los atraigo aquí, dejo que piensen que tienen la ventaja. Su voz era tranquila, clínica, la voz de un hombre que había planeado batallas antes. Fortificamos nuestra posición, nos preparamos para una guerra de asedio y eliminamos a su liderazgo cuando se comprometan con el asalto. Estás hablando de una guerra, una batalla real en tu propiedad. Me acerqué, necesitando ver su cara con claridad. La gente va a morir. Sí, sin vacilación, sin falso consuelo. Los suyos, si lo ejecutamos correctamente, posiblemente algunos de los míos. Ese es el costo de terminar esto permanentemente en lugar de huir para siempre. Pensé en Sarah Chen y Marcus, ¿verdad? En el resplandor naranja en mi espejo retrovisor, en cada consecuencia que se había desatado a partir de una maleta equivocada. ¿Y yo? ¿Dónde encajo en tu plan de batalla? Habitación segura, igual que antes. Su mano encontró mi hombro, el agarre firme y tranquilizador. Te quedas encerrada hasta que termine. No hay negociación en esto, Claire. Eres el objetivo que más quieren, lo que te convierte en la única persona que absolutamente no puede estar expuesta durante el asalto. También soy la persona que empezó esto. La culpa que había estado manejando amenazaba con salir a la superficie. Debería seguir con vida. Su otra mano se levantó para enmarcar mi cara, obligándome a encontrar su mirada. Ese es tu trabajo en esto. Sobrevivir. Déjame encargarme del resto. No me gusta sentirme indefensa. No eres indefensa. Estás protegida. Me besó la frente, breve y feroz. Hay una diferencia. Así fue como terminé de nuevo en la habitación segura 12 horas después, viendo caer la oscuridad a través de los monitores de seguridad mientras los hombres de Vittorio transformaban la mansión en una fortaleza. Aparecieron barricadas en los puntos de entrada. Se distribuyeron armas con una eficiencia aterradora, y el propio Vittorio se movía a través de todo, como un director de orquesta, orquestando una sinfonía de violencia potencial. Intenté concentrarme en mi portátil, en el artículo que había desencadenado esta escalada, pero mis ojos seguían desviándose hacia los monitores, hacia Vittorio coordinando con sus lugartenientes, su calma autoridad de alguna manera más aterradora de lo que habría sido el pánico. Este era un hombre que había hecho esto antes, que sabía exactamente cómo prepararse para que la gente intentara matarlo, que podría morir esta noche, protegiéndome a mí y a la información que había descubierto. Lucía trajo la cena a las 8, sopa y pan que no pude saborear. Me apretó la mano y dijo algo en italiano que sonó como una oración antes de volver a encerrarme. La puerta de la bóveda se cerró con esa misma terrible finalidad, y me quedé sola con mis pensamientos y demasiadas pantallas que mostraban demasiados ángulos de una propiedad a punto de convertirse en un campo de batalla. El ataque llegó a medianoche, sin previo aviso, sin disparos preliminares, solo una fuerza explosiva repentina que sacudió todo el edificio. La señal de seguridad del ala este se volvió estática, reemplazada por un resplandor naranja que parecía enfermizamente familiar. Habían comenzado con bombas, ablandando las defensas antes del asalto principal. Los disparos estallaron en múltiples monitores simultáneamente. Destellos de cañón en la oscuridad, sombras moviéndose con propósito a través de jardines por los que había caminado ayer. Los albaneses llegaron en 3 oleadas, una fuerza abrumadora diseñada para romper el perímetro por pura superioridad numérica. Los hombres de Vittorio mantuvieron la posición con disciplina practicada, devolviendo el fuego desde posiciones fortificadas,
obligando a los atacantes a avanzar a través de zonas de muerte. Vi caer a hombres de ambos lados, formas oscuras que dejaban de moverse, y tuve que recordarme a mí misma que respirara a través del horror. Esto era real. Esto estaba sucediendo por mi culpa. En el monitor central que mostraba el centro de mando principal, pude ver a Vittorio dirigiendo la defensa, con el teléfono pegado a la oreja mientras estudiaba las pantallas tácticas. Su chaqueta de traje había desaparecido, las mangas arremangadas, un arma visible en una pistolera de hombro que no había estado usando antes. Se veía peligroso de maneras que deberían haberme aterrorizado, pero en cambio me oprimían el pecho con algo que se sentía peligrosamente cercano al miedo de perderlo. La segunda explosión derribó el muro del perímetro oeste, y de repente había hombres inundando la propiedad desde múltiples ángulos. Demasiados, demasiado coordinados, superando las defensas exteriores con agresión calculada. Vittorio ladró órdenes que no pude oír, y sus hombres ajustaron posiciones, retrocediendo a líneas defensivas secundarias. Estaban siendo superados. A pesar de la preparación, a pesar de la fortificación, a pesar de todo, simplemente había demasiados atacantes. Vi a Vittorio agarrar su propia arma y moverse hacia el vestíbulo principal. Lo vi tomar posición con sus hombres en lugar de dirigir desde una seguridad relativa. Estaba luchando junto a ellos, protegiendo su hogar y a su gente y a mí con sus propias manos. El monitor que mostraba el pasillo de la habitación segura parpadeó con movimiento. 3 combatientes albaneses habían roto las defensas interiores, moviéndose hacia mi ubicación con un propósito claro. Sabían dónde estaba, sabían exactamente dónde se encontraba la habitación segura. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras llegaban a la puerta de la bóveda. Uno sacó lo que parecía un equipo de corte, de grado industrial, diseñado para exactamente este tipo de barrera. La puerta que se suponía que me mantendría a salvo de repente se sintió como una tumba. En otro monitor, vi a Vittorio notar la brecha interior. Lo vi romper su posición y correr hacia las escaleras del sótano, gritando en su teléfono. 2 de sus hombres lo siguieron, pero estaban lidiando con sus propios atacantes y no podían proporcionar apoyo inmediato. Venía por mí a través de un campo de batalla, a través de gente que intentaba matarlo. Venía porque yo estaba aquí abajo y en peligro. El equipo de corte chispeó contra la puerta de la bóveda, al rojo vivo e implacable. Quizás 2 minutos antes de que la rompieran, quizás menos. Vittorio apareció en el monitor del pasillo, doblando la esquina a toda carrera. Los 3 albaneses lo oyeron, se giraron, levantando las armas. Él no disminuyó la velocidad, solo disparó 2 veces con una precisión que hablaba de un entrenamiento que no había entendido completamente hasta este momento. 2 hombres cayeron. El tercero devolvió el fuego, y Vittorio se zambulló detrás de una columna de soporte, inmovilizado a 3 metros de mi puerta, mientras el tercer albanés continuaba trabajando en el equipo de corte. No podía hacer nada, no podía quedarme sentada aquí viendo mientras él luchaba solo. La habitación segura tenía un armario de armas, provisiones de emergencia para exactamente este escenario. Mis manos temblaron mientras lo abría, encontrando una pistola que apenas sabía usar y un extintor de incendios que podría funcionar como arma si estaba lo suficientemente desesperada, lo cual absolutamente estaba. La puerta de la bóveda se estremeció mientras el equipo de corte avanzaba, una delgada línea de luz apareciendo a lo largo del sello. 30 segundos, quizás menos. En el monitor, Vittorio intercambiaba fuego con el tercer albanés. Ninguno podía avanzar sin exponerse. Un punto muerto que terminaría mal en el momento en que se abriera la puerta de la bóveda y yo me convirtiera en el objetivo más fácil. Agarré el extintor, me posicioné junto a la puerta y esperé. Cada segundo se alargaba infinitamente. Cada respiración parecía que podría ser la última. La puerta de la bóveda se abrió con un gemido mecánico. El albanés entró, con el arma levantada, buscándome. Balanceé el extintor con todas mis fuerzas, conectando con su hombro lo suficientemente fuerte como para desviar su puntería. Su disparo se desvió, golpeando el hormigón en lugar de la carne.
Vittorio apareció en el umbral detrás de él, sin vacilación, poniendo 2 balas en el centro del pecho antes de que el hombre pudiera recuperarse. El albanés se derrumbó, y de repente Vittorio estaba allí, con las manos en mis hombros, los ojos desorbitados con algo entre la furia y el terror. ¿Estás loca? Su voz era ronca. Podrían haberte matado. Tú también. Temblaba tanto que me castañeteaban los dientes. Te vi en los monitores. Viniste solo. Vine porque estás aquí abajo. Su agarre se intensificó, porque dejarte desprotegida era inaceptable. También lo es dejar que mueras protegiéndome. Las palabras salieron sin control. ¿Entiendes eso? No puedes morir. No puedo verte morir. Algo en su expresión se quebró. Claire. Los disparos resonaron desde arriba. Más cerca ahora. Se tensó, calculando. Tenemos que movernos. Esta posición está comprometida. Me arrastró al pasillo, manteniendo su cuerpo entre yo y las posibles amenazas. El arma levantada y lista. Nos movimos por pasillos que apenas reconocía, pasando por cuerpos que traté de no mirar, hacia una salida trasera que no sabía que existía. Afuera, la propiedad era un caos, fuegos ardiendo, hombres todavía luchando en focos por todo el terreno. El agudo crujido de los disparos se mezclaba con órdenes gritadas en varios idiomas. Vittorio me guió hacia la línea de árboles donde 2 de sus hombres esperaban con un vehículo. Llévenla a la ubicación secundaria, ordenó en inglés. No se detengan. No confío en nadie. Espera. Le agarré el brazo. No vienes. Necesito terminar esto. Miró hacia la mansión, hacia la batalla que aún rugía. Mis hombres todavía están luchando. No los abandonaré, entonces yo tampoco me voy. Me mantuve firme a pesar del terror que me gritaba que corriera. Somos socios, ¿recuerdas? Eso significa que no nos abandonamos. Los socios no requieren que el otro los vea morir. Me ahuecó la cara con su mano libre, la que no sostenía un arma. Por favor, Claire, déjame terminar esto sabiendo que estás a salvo. Eso es lo único que hace que esto valga la pena. Quería discutir, luchar, negarme a ser protegida mientras él volvía al peligro. Pero también entendí lo que estaba pidiendo. Confianza. La misma confianza que le exigí en su estudio. Vuelves a mí, dije ferozmente. Como sea que termine esto, vuelves. Ese es el trato. Me besó con fuerza, desesperado y con sabor a humo y miedo. Trato. Luego me estaba empujando hacia el vehículo, hacia sus hombres, que me metieron dentro a pesar de mis protestas. La puerta se cerró y nos pusimos en marcha, acelerando lejos de la mansión. Observé por la ventanilla trasera cómo Vittorio corría de vuelta hacia el edificio en llamas. Corrió de vuelta hacia la guerra, hacia un peligro del que no podía protegerlo. Presioné mi mano contra el cristal y recé a dioses en los que no estaba segura de creer que cumpliría su promesa, que la asociación significaba algo más que arreglos convenientes y alianzas estratégicas, que sobreviviría lo suficiente para descubrir si lo que habíamos comenzado era real o solo 2 personas encontrando consuelo en las circunstancias más oscuras posibles. La mansión desapareció detrás de los árboles y la distancia, un resplandor naranja marcando su ubicación como un faro. Cerré los ojos y esperé noticias que no estaba segura de querer recibir. La ubicación secundaria era un ático en Manhattan, fortificado y anónimo, donde pasé 4 horas caminando de un lado a otro sobre un costoso suelo de madera, mientras los hombres de Vittorio mantenían un silencio táctico. Sin actualizaciones, sin información, solo guardias de rostro sombrío que no me miraban a los ojos y el cielo que se aclaraba lentamente más allá de las ventanas a prueba de balas que me decían que el amanecer llegaba, estuviera lista o no. Mi teléfono estaba en el mostrador de la cocina. Inútil. Cada número que podría llamar o no respondería o no podría ayudar. Estaba atrapada en una jaula de lujo, esperando saber si el hombre que había besado hace 12 horas estaba vivo o desangrándose en las ruinas de su mansión. Cuando la puerta finalmente se abrió a las 6 de la mañana, me giré esperando a Vittorio. En su lugar entró uno de sus lugartenientes, el que le había oído llamar Sergio. Su traje estaba roto, sangre seca en el cuello,
el agotamiento tallado en las líneas alrededor de sus ojos. Está vivo, dijo Sergio antes de que pudiera preguntar. Herido, pero vivo. Lo están tratando en una clínica privada. El alivio me golpeó tan fuerte que mis rodillas se doblaron. Me apoyé en el mostrador. ¿Qué tan gravemente herido? Herida de bala en el hombro, de lado a lado, salida limpia. Ha tenido peores. Sergio se movió para servirse café con manos firmes que probablemente habían matado hombres horas antes. Está preguntando por ti. Agarré mi chaqueta sin dudarlo. Llévame con él. La clínica privada estaba en un barrio que no reconocí, el tipo de lugar que no hacía preguntas y no guardaba registros oficiales. Sergio me guió por pasillos que olían a antiséptico y dinero viejo. Llegamos a una habitación donde Vittorio estaba sentado en una mesa de examen, con el torso desnudo. Un vendaje profesional cubría su hombro izquierdo mientras discutía con un médico en italiano. Levantó la vista cuando entré y algo en su expresión cambió. Se suavizó. Se supone que debes estar en la casa segura. Se supone que eres invencible. Me acerqué a él necesitando confirmar con mis propias manos que era real y que respiraba. Supongo que ambos estamos decepcionando las expectativas. Su brazo bueno rodeó mi cintura, atrayéndome cerca. El ataque ha terminado. Mantuvimos la posición el tiempo suficiente para que llegaran refuerzos. La mayoría de su equipo de asalto está muerto o capturado, incluyendo a su liderazgo. ¿Y los tuyos? Toqué el borde de su vendaje con cuidado. ¿Cuántos perdiste? 3 muertos confirmados. 7 heridos, 2 de gravedad. Su mandíbula se tensó. Bajas aceptables dadas las circunstancias, pero siguen siendo bajas. Pensé en 3 familias recibiendo la noticia de que sus seres queridos no volverían a casa. 3 muertes más en una guerra que comenzó con una maleta equivocada. Lo siento, no lo hagas. Su agarre en mi cintura se intensificó. Esos hombres conocían los riesgos. Murieron protegiendo lo que es suyo. Hay honor en eso. El médico dijo algo cortante en italiano. Vittorio respondió con lo que sonó como un despido. El médico levantó las manos y se fue, murmurando lo que supuse que eran maldiciones en italiano. Está siendo un paciente difícil, observé. Quiere que me quede en observación. Tengo cosas más importantes que hacer. Ya estaba alcanzando su camisa con su brazo bueno, haciendo una mueca por el movimiento. Lo ayudé, deslizando la tela sobre los vendajes con más delicadeza de la que probablemente merecía. ¿Cómo que? El liderazgo albanés está eliminado. Su asalto fracasó. ¿Qué queda? Consolidar, asegurarse de que su organización restante entienda la nueva jerarquía. Asegurar el territorio antes de que alguien más intente reclamarlo. Se levantó, más firme de lo que debería estar con una herida de bala. Y terminar lo que empezaste. El artículo. La comprensión encajó en su lugar. ¿Todavía quieres que publique? Más que nunca. Sacó su teléfono, tecleó con una mano con facilidad practicada. El ataque de anoche te da un gancho. Una organización criminal albanesa intenta la violencia masiva para evitar la exposición de una red de corrupción. Ya no se trata solo de delitos financieros. Se trata de seguridad pública. Lo observé trabajar a través del dolor y el agotamiento, planeando su próximo movimiento antes de que la crisis actual se hubiera resuelto por completo. Nunca te detienes, ¿verdad? Nunca te pausas para procesar o recuperarte. El procesamiento es para cuando se gana la guerra. Envió el mensaje que había estado componiendo y se centró en mí por completo. Ahora mismo tenemos una ventana. Su organización está fracturada, su liderazgo muerto y su gente asustada. Si publicas en las próximas 48 horas, puedes exponer la red infiltrada antes de que nadie tenga tiempo de cubrir sus huellas o consolidarse bajo un nuevo mando. Tenía razón. Periodísticamente, estratégicamente, este era el momento perfecto. Atacar mientras el enemigo estaba más débil. Publicar mientras la historia tenía el máximo impacto. Pero el cálculo de ello, el giro inmediato del combate a vida o muerte a la estrategia mediática, se sentía inhumano. Casi te matan hace 6 horas, dije en voz baja. ¿No merece eso ni un momento de ser simplemente humano? Algo parpadeó en su rostro.
Ser humano hace que la gente muera. Ser estratégico los mantiene con vida. Se acercó. Su mano buena se levantó para ahuecar mi mejilla. Aprendí eso cuando mi padre murió, porque confió en la persona equivocada. Dejó que la emoción anulara el juicio. No cometeré su error. El dolor bajo sus palabras era viejo y profundo. ¿Qué le pasó? Un supuesto aliado lo invitó a negociar disputas territoriales. Mi padre fue solo, creyendo en el honor entre ladrones. Su pulgar trazó mi pómulo. Lo ejecutaron y me enviaron fotografías para asegurarse de que entendiera lo que cuesta la confianza. Cubrí su mano con la mía. ¿Cuántos años tenías? 22. Lo suficientemente mayor para heredar su organización. Lo suficientemente joven para cometer 1000 errores aprendiendo a dirigirla. Sus ojos estaban distantes, mirando recuerdos que no podía ver. Juré que nunca dejaría que la emoción comprometiera mi juicio de nuevo. Nunca confiaría basado en sentimientos en lugar de evidencia. Nunca valoraría nada más que la supervivencia. Y sin embargo, volviste por mí anoche. Mantuve su mirada. Solo a través de un campo de batalla, a pesar de que la sabiduría táctica decía que yo era un daño colateral aceptable. No eres un daño colateral. Las palabras salieron feroces, casi enojadas. Eres... Se detuvo, la mandíbula trabajando como si estuviera luchando contra algo que no podía articular del todo. ¿Soy qué? Presioné. Lo dijo como si la admisión le costara algo. Para el plan, para la estrategia, para exponer a los albaneses. Eres importante. ¿Solo para el plan? Me acerqué hasta que casi nos tocamos, porque se sintió como algo más que valor estratégico cuando me besaste en ese pasillo, cuando me dijiste que me mantuviera a salvo para que pudieras concentrarte en luchar. Su frente cayó para descansar contra la mía. Eres aterradora. ¿Sabes? Me haces querer cosas a las que renuncié hace años. ¿Eso es malo? Todavía no lo sé. Se levantó, cerrando la distancia entre nosotros hasta que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. En mi mundo, cualquier cosa que te haga vulnerable suele ser fatal. Pero ya me estás haciendo reconsiderar reglas que he seguido durante años. ¿Qué reglas? Las de mantenerlos activos a una distancia emocional. Las de no confundir protección con posesión. Su mano finalmente se movió, los dedos trazando mi mandíbula. Las de no querer cosas que no puedo permitirme querer. ¿Y qué quieres? Sus ojos azul hielo se oscurecieron. Ahora mismo. Besarte. Olvidarme de las redes albanesas y la corrupción política y las estrategias de guerra el tiempo suficiente para probar tu boca y sentir algo real. El aire entre nosotros crepitó con una tensión que había estado ignorando durante días. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque una vez que empiece, no querré parar. Su control se estaba desvaneciendo, y te mereces algo mejor que ser otra cosa que tomo porque puedo. Quizás quiero que me tomen. Las palabras escaparon antes de que la sabiduría pudiera detenerlas. Quizás estoy cansada de ser protegida y analizada y mantenida a distancia como si fuera algo frágil. No eres algo frágil. Pero su mano finalmente se movió, los dedos trazando mi mandíbula. También eres algo feroz y brillante y tan fuera de mi experiencia habitual. No tengo protocolos para manejarte. Entonces deja de manejarme. Me incliné hacia su toque, y solo está conmigo. Sin estrategia, sin protocolos, sin pensar 5 movimientos por delante. Su pulgar rozó mi labio inferior. Me estás pidiendo que abandone todo lo que me ha mantenido con vida tanto tiempo. Te estoy pidiendo que confíes en que quizás, por una vez, ser vulnerable no te matará. Levanté la mano para cubrir la suya. O quizás te estoy pidiendo que confíes en mí. Es lo mismo, en realidad. Me besó finalmente. Inevitablemente. Su boca era feroz y hambrienta. Le devolví el beso con igual hambre, mis dedos enredándose en su pelo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba contra la mía. Esto lo complica todo, dijo. Lo sé. Sonreí a pesar de mí misma, pero no creo que me importe. Deberías. Pero me besó de nuevo de todos modos. Más suave esta vez,
como si estuviera memorizando el sabor. Probablemente ambos deberíamos. Me aparté lo suficiente para encontrar su mirada, pero no lo haremos, porque complicado es aparentemente donde ambos vivimos ahora. Algo que podría haber sido una risa se le escapó. Realmente eres peligrosa, Claire Williams. Bien. Besé la comisura de su boca. Alguien tiene que mantenerte alerta. Me sostuvo allí, en esa habitación clínica, oliendo a antiséptico y peligro. Y por primera vez desde que agarré la maleta equivocada, me sentí como algo más que una víctima o un activo. Me sentí como una persona complicada, confundida, posiblemente tomando decisiones terribles, pero innegablemente, imprudentemente viva. La semana siguiente transcurrió en un extraño ritmo. Mañanas trabajando en el reportaje. Tardes con Vittorio revisando la estrategia. Noches que se desdibujaban en algo para lo que no tenía palabras. No hablamos de lo que había pasado. No analizamos ni definimos etiquetas. Simplemente existíamos en el espacio entre la asociación profesional y algo infinitamente más complicado. Estaba escribiendo en el ático, octavo borrador del párrafo inicial, cuando Vittorio apareció en el umbral. Los albaneses saben sobre el artículo, dijo sin preámbulos. Uno de sus contactos infiltrados interceptó la comunicación entre tú y tu editor. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cuántos saben? Lo suficiente para entender lo que planeas exponer. Lo suficiente para quererte muerta antes de la publicación. Entró en la habitación. Están acelerando su cronograma, planeando atacar esta ubicación en las próximas 48 horas con suficiente fuerza para abrumar nuestra seguridad. Guardé mi documento con manos temblorosas. ¿Cuántos? La inteligencia sugiere de 30 a 40 hombres, bien armados, bien coordinados. Así que nos vamos. Encontrarán el siguiente también. Huir solo retrasa lo inevitable. En algún momento tenemos que terminar esto. ¿Terminarlo? ¿Cómo? Los atraigo aquí. Dejo que piensen que tienen la ventaja. ¿Estás hablando de una guerra? ¿Una batalla real? Sí, sin vacilación. Los suyos, si lo ejecutamos correctamente, posiblemente algunos de los míos. Ese es el costo de terminar esto permanentemente. Pensé en Sarah Chenin y Marcus, ¿verdad? En cada consecuencia que se había desatado a partir de una maleta equivocada. ¿Y yo? ¿Dónde encajo en tu plan de batalla? Habitación segura. Igual que antes. Su mano encontró mi hombro. Te quedas encerrada hasta que termine. Eres el objetivo que más quieren. También soy la persona que empezó esto. Deberías seguir con vida. Su mano se levantó para enmarcar mi cara. Ese es tu trabajo en esto. Sobrevivir. Déjame encargarme del resto. No me gusta sentirme indefensa. No eres indefensa. Estás protegida. El ataque llegó a medianoche, sin previo aviso. Solo una fuerza explosiva repentina. Los disparos estallaron en múltiples monitores simultáneamente. Vi caer a hombres de ambos lados. Esto era real. Esto estaba sucediendo por mi culpa. En el monitor central, pude ver a Vittorio dirigiendo la defensa. Se veía peligroso de maneras que deberían haberme aterrorizado, pero en cambio me oprimían el pecho con miedo de perderlo. La segunda explosión derribó el muro del perímetro. Había hombres inundando la propiedad. Demasiados. Los hombres de Vittorio estaban siendo superados. Vi a Vittorio agarrar su propia arma y moverse hacia el vestíbulo principal. El monitor que mostraba el pasillo de la habitación segura parpadeó con movimiento. 3 combatientes habían roto las defensas interiores. Sabían dónde estaba. Uno sacó un equipo de corte. La puerta de la bóveda de repente se sintió como una tumba. Vittorio apareció en el monitor del pasillo, doblando la esquina a toda carrera. Los 3 combatientes se giraron, levantando las armas. Él no disminuyó la velocidad, solo disparó 2 veces. 2 hombres cayeron. El tercero devolvió el fuego y Vittorio se zambulló detrás de una columna, inmovilizado. No podía quedarme sentada aquí viendo mientras él luchaba solo. Mis manos temblaron mientras abría el armario de armas, encontrando una pistola que apenas sabía usar y un extintor de incendios. La puerta de la bóveda se abrió con un gemido mecánico. El combatiente entró, buscándome. Balanceé el extintor con todas mis fuerzas.
Vittorio apareció en el umbral detrás de él, poniendo 2 balas en el centro del pecho. ¿Estás loca? Su voz era ronca. Podrían haberte matado. Tú también. Temblaba tanto. Te vi en los monitores. Viniste solo. Vine porque estás aquí abajo. También lo es dejar que mueras protegiéndome. Las palabras salieron a borbotones. ¿Entiendes eso? No puedes morir, Claire. Los disparos resonaron desde arriba. Tenemos que movernos. Me arrastró al pasillo manteniendo su cuerpo entre yo y las posibles amenazas. Nos movimos hacia una salida trasera. Afuera era un caos. Vittorio me guió hacia el vehículo donde 2 de sus hombres esperaban. Llévenla a la ubicación secundaria, ordenó. Espera. Le agarré el brazo. No vienes. Necesito terminar esto. Mis hombres todavía están luchando. Entonces yo tampoco me voy. Por favor, Claire, déjame terminar esto sabiendo que estás a salvo. Entendí lo que estaba pidiendo. Confianza. Vuelves a mí, dije ferozmente. Ese es el trato. Me besó con fuerza. Trato. Luego me estaba empujando hacia el vehículo. La puerta se cerró y nos alejábamos de la mansión mientras yo observaba por la ventanilla trasera cómo Vittorio corría de vuelta hacia la guerra. Presioné mi mano contra el cristal y recé. El ático estaba en silencio, sin actualizaciones, solo guardias de rostro sombrío. Cuando la puerta finalmente se abrió a las 6 de la mañana, entró Sergio. «Está vivo», dijo Sergio, herida de bala en el hombro. «Está preguntando por ti». Agarré mi chaqueta. «Llévame con él». Vittorio estaba sentado en una mesa de examen, con el torso desnudo excepto por el vendaje profesional. Levantó la vista cuando entré. «El ataque ha terminado», dijo. «La mayoría de su equipo de asalto está muerto o capturado». «¿Y los tuyos?» Toqué el borde de su vendaje. 3 muertos confirmados. Bajas aceptables dadas las circunstancias. Pensé en 3 familias, 3 muertes más. Lo siento, no lo hagas. Esos hombres conocían los riesgos. El liderazgo albanés está eliminado, continuó. Y terminar lo que empezaste. El artículo. Una organización criminal albanesa intenta la violencia masiva para evitar la exposición de una red de corrupción. Atacar mientras el enemigo está más débil. Casi te matan hace 6 horas, dije. ¿No merece eso ni un momento de ser simplemente humano? Ser humano hace que la gente muera. Se acercó. Aprendí eso cuando mi padre murió porque confió en la persona equivocada. ¿Cuántos años tenías? 22. Juré que nunca dejaría que la emoción comprometiera mi juicio de nuevo. Y sin embargo, volviste por mí anoche. No eres un daño colateral, eres importante. Solo para el plan, me acerqué. Se sintió como algo más que valor estratégico cuando me besaste. Eres aterradora, dijo. Me haces querer cosas a las que renuncié hace años. ¿Eso es malo? Todavía no lo sé. Te amo, dije de repente. Estoy enamorada de ti. El silencio se extendió. Esto es un error, dijo finalmente. Todo sobre esto es un error. Entonces comete el error conmigo. Me miró fijamente. Luego su brazo me rodeó y me estaba besando como si el mundo se estuviera acabando. Nos vas a matar a los 2. Probablemente, pero al menos será interesante. Se rió. Estás loca. Soy tuyo. Envié el artículo al amanecer. Se publicó 12 horas después bajo mi firma, en primera plana, por encima del pliegue. El senador Richardson fue arrestado en cuestión de horas. 14 empleados del gobierno fueron suspendidos. La red albanesa comenzó a desmoronarse. Y en algún lugar de las sombras, Vittorio Rossi consolidó su victoria mientras cumplía su promesa de proteger a la periodista que había robado accidentalmente su maleta. 6 semanas después de la publicación, estaba en mi nueva oficina. La nominación al Pulitzer había llegado ayer. 3 cadenas de televisión importantes me querían para segmentos de entrevistas. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentía extrañamente vacía. El apartamento que Vittorio había arreglado estaba vacío la mayoría de las noches. Me visitaba ocasionalmente, siempre tarde, siempre con cuidado. Llegué a las 8 a un restaurante con salones privados. Vittorio ya esperaba. Se veía bien. El hombro había sanado limpiamente. «Te ves hermosa», dijo. «¿Cómo estás manejando la atención? Es surrealista». Tomé un trago.
El artículo fue posible gracias a ti. Tu carrera está establecida ahora, dijo. La asociación conmigo pone en peligro todo eso. No lo hagas. Lo interrumpí. ¿Por qué suena eso como un discurso de despedida? Porque he estado pensando en lo que es mejor para ti. Alguien tiene que pensar con claridad. Preocuparse no es suficiente, continuó. Preocuparse no detiene las balas ni previene las investigaciones. Sé lo que eres, dije. No soy ingenua, Vittorio. Entenderlo intelectualmente es diferente a vivir con ello a diario. Su mandíbula se tensó. No veré que eso te pase, así que en lugar de eso, simplemente me alejarás preventivamente. Sí, eso es lo único que te mantiene a salvo. Me levanté. ¿Y si no quiero estar a salvo? ¿Y si quiero elegir la opción peligrosa porque significa vivir de verdad? Entonces estás pensando con emoción. Se levantó también. La emoción hace que la gente muera. También lo hace el aislamiento. Me giré para mirarlo. Te amo. Alejarme no cambia eso. Esto es un error, dijo finalmente. Todo sobre esto es un error. Entonces comete el error conmigo. Me acerqué. Asociación, ¿recuerdas? Confía en que soy lo suficientemente fuerte para esto. Me besó entonces, feroz y desesperado. Si hago esto, dijo, necesitas entender que no hay vuelta atrás. Ya estoy dentro. 3 meses después, me mudé a la mansión reconstruida, no como un activo protegido, sino como alguien que pertenecía allí. Mi oficina daba al océano. El trabajo continuó. Escribí reportajes sobre corrupción que la red de Vittorio descubrió, historias que demolían carreras mientras mantenían su fuente cuidadosamente invisible. Estaba en mi escritorio cuando apareció Vittorio, sosteniendo una maleta negra idéntica a la que había agarrado meses atrás. Nueva asignación. Puso la maleta en mi escritorio. Archivos sobre una red de tráfico que opera a través de la autoridad portuaria. Abrí la maleta, luego lo miré. ¿Sabes? Probablemente así es como empezamos. Maleta equivocada. Información peligrosa. La diferencia es que esta vez agarraste la maleta correcta. Se movió detrás de mi silla, la que estaba destinada específicamente para ti. Me recliné en su toque. Y cuando esta historia desencadene otra guerra, entonces la lucharemos juntos. Llevé su mano a mis labios. Juntos. Afuera, el océano se extendía infinito y oscuro. En algún lugar de las sombras, la red de Vittorio estaba documentando crímenes. Empecé a escribir y la mano de Vittorio encontró la mía y juntos comenzamos a desmantelar otra red de corrupción. Maleta equivocada.